Hola hermanos, vamos a compartir el devocional de hoy en Proverbios capítulo 17, ya la última parte del capítulo, desde el versículo 20 hasta el final. Hay, como siempre, varias instrucciones para cuando uno actúa de la manera incorrecta, neciamente, dice Proverbios, y todo el daño que eso puede causar, el dolor y la frustración. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias por estos proverbios que son tan prácticos para nuestra vida y ayúdanos a entender que la insistencia que tú pones en los proverbios es porque de alguna manera quieres que entendamos lo que nos cuesta entender y que reconozcamos eso, que a veces somos duros. Ayúdanos a tener nuestro corazón dispuesto delante de ti siempre, en el nombre de Jesús. Amén. eh, dice el versículo 20, el perverso de corazón nunca hallará el bien y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. Y está hablando de esto, ¿no? De cuando hacemos las cosas pensando solo en nosotros, pensando apresuradamente, sin discernir, lo más probable es que nuestra carne triunfe sobre lo que nosotros queremos poner de sabiduría en nuestro corazón y hagamos las cosas de mala manera. Y el resultado que obtengamos va a ser malo no solo para nosotros, sino también para los demás. Y no solo para aquellos a quienes le causamos daño, sino para aquellos que esperan algo de nosotros. Y dice el 21, haciendo esta relación con los padres, el que engendra al insensato para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. Y muchas veces nosotros podemos, por ejemplo, estar discipulando a un hermano, estar ayudando a un hermano, y ese hermano quiere ver nuestro ejemplo. Y si nosotros no actuamos correctamente, caemos en esta categoría, producimos tristeza, provocamos dolor en los demás. Aparte, como dije, del daño que podemos estar causando. En el 24 dice, en el rostro del entendido aparece la sabiduría. Si yo realmente reconozco mi debilidad, con humildad, mi falta de aprender estas cosas, que aún no he sido ejercitado suficientemente en las cosas del Señor para actuar correctamente, si yo reconozco eso y busco en oración y en la palabra del Señor el ser enseñado en lo que sí conviene, entonces va a aparecer más temprano que tarde la sabiduría de Dios en mi vida y voy a poder impartirla a los demás. Pero después dice el versículo, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. Van a buscar por todos lados y nunca van a encontrar. ¿Por qué? No porque no puedan, sino porque no tienen la voluntad de hacerlo, no les interesa. Ellos quieren aquí y ahora, como niños, actuar como niños. Versículo 26. Ciertamente no es bueno condenar al justo, ni herir a los nobles que hacen lo recto. Y la palabra nobles acá tiene que ver con las personas que están en liderazgo. Entonces, hay que tenerlos en gran estima, orar mucho por las personas que están actuando en forma correcta, aquellos que son más maduros en la fe. Y ojo con hacer críticas. Ahora, puede que alguno, incluyendo el pastor, cometa algún error, sí, pero tenemos que actuar siempre en la solución de estas situaciones en amor, con la verdad, pero en amor. No es llegar y herir, hay que tener tino para decir las cosas, hay que orar mucho al Señor para que Dios te use en exhortar, en apoyar, en ayudar a alguien, incluso que sea un líder espiritual que necesite de esta reprensión en algún sentido. Y el 27 y 28 un poco redondean esta idea, y esto es para todos. Dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. O sea, lo ideal es hablar poco y orar mucho. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. A veces es mejor incluso sufrir el agravio y callar y buscar al Señor. De hecho, el Señor Jesucristo dio ese ejemplo. Dice, Él no abrió su boca cuando era acusado falsamente.
porque allí radica la sabiduría. Dios es el quien juzga, siempre tenemos que recordar esas cosas. Nosotros no tenemos que apresurarnos a nada. Antes de hablar, pensar. Y antes de pensar, orar. Buscar al Señor, buscar la sabiduría de Dios. La idea es que siempre tenemos que tener temor de Dios. Y el Proverbio empieza de esa manera. Dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y cuando entendemos que tenemos que ser sabios, que podemos ir aplicando verdades de Dios y las tenemos solo en la mente, creemos que podemos llegar a actuar porque conocemos cosas de la palabra, pero se nos olvida, ojo, con dejar el temor de Dios atrás o afuera. Tenemos que actuar siempre en el temor de Dios. Dios está haciendo una obra, Dios está permitiendo que pasen cosas, Dios está en control de todo, Dios es soberano, Dios me está enseñando, Dios me ama. Junta todas esas cosas y te vas a dar cuenta que no llegar y actuar. Por eso que el que ahorra sus palabras, el que las mide, el que decide usarlas en el momento preciso, en lo que es oportuno, en lo que ayuda a otro, ese es el hombre entendido, ese es el sabio. Oremos siempre al Señor buscando esa calma en nuestro corazón de esperar primero en Él, de saber que Él está haciendo algo y que Él quiere usarme. Y si Él me va a usar, pregúntate, ¿cómo quieres que te use? Sabiamente, a la manera de Él, ¿cierto? Con poder de Él, en el amor de Él, para que el fruto sea de Él. Esa es la manera. Así, mantengamos siempre oración, reconociendo nuestra calidad, que aún no estamos lo suficientemente preparados, y buscar sabiduría de Dios en todo. Amén. Dios te bendiga.